Nos acompaña ahora Luis Maldonado Valls. Él, además de arquitecto, es analista político y colaborador hace muchos años en esta organización periodística El Búho. Vamos a analizar con él la situación política que atraviesa el país a un año del gobierno de Ollanta Humala. Buenas noches, Luis, bienvenido. Buenas noches, Mabel, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál sería tu comentario, tu primer comentario? ¿Qué te llama a decir la situación a un año exactamente de un gobierno que comenzó esperanzador y que apenas al cabo de un año pareciera que ya tiene muchos detractores y ha creado enormes sectores de desesperanza? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que en efecto no solamente ha perdido Humala, en este caso, más que Humala ha perdido el país, ¿no? Porque era una posibilidad de un reagrupamiento de fuerzas, ¿no? Un reencauzamiento de la política económica que se venía dando desde el gobierno de Fujimori, que en esencia, salvo el periodo de Paniagua, ¿no? Que fue una época básicamente de profilaxis, ¿no? Política y contra la corrupción. Fuera de eso, la línea marcada por esos años, por una política que básicamente es una política de una primarización de la economía, ¿no? Y una abertura del país hacia las inversiones, sobre todo de carácter extractivo. En ese sentido, muchos sectores tenían la esperanza de que Humala fuese una rectificación y fuese, de alguna manera, retomar aquello que ya se venía dando con ciertas promesas, cierta esperanza en el gobierno de Toledo, que al final también fue, después de poco tiempo, también fue un fraude. Inclusive el arequipazo fue una muestra de ese En el caso del gobierno de Toledo, de alguna forma fue la personalidad de Toledo lo que más decepcionó, eran sus debilidades personales. En el caso de Ollanta Humala, estamos ante lo mismo, es la debilidad intrínseca de la persona la que está haciendo esto, se ha dejado manipular, no era tan inteligente como en algún momento parecía, este abandono que ha hecho de la izquierda o de sus colaboradores izquierdistas o de la participación de la izquierda en el gobierno. ¿Qué te hace pensar? Yo pienso que en lo personal yo no tenía mucha esperanza, la verdad, en Humala. O sea, yo creo que Humala ha sido una persona que lo que él ha buscado, él y sectores muy allegados a él, de su entorno, menos político, pero el sector más pragmático, más en el sentido más ambicioso de poder, ¿no? De poder a costa de lo que fuese, ¿no? Ahí indudablemente ha habido, sin escrúpulos, ha habido un finteo que no es nuevo. En su primer intento de gobierno, mucha gente llegó al Parlamento que era realmente deplorable. Aquí estaba Álvaro Gutiérrez, su vicepresidente le dio la espalda a los 2 días, por tanto, lo que se sabía era que era un grupo, no había detrás de eso más que puro oportunismo. Y ese oportunismo es de alguna manera, ha quedado presente inclusive hasta de alguna manera, en la forma como ha sido seleccionada las listas de candidatos al Congreso. Hay muchos candidatos que absolutamente desconocidos, inclusive en Arequipa. No quisiera dar nombres, pero los propios militantes del Partido Nacionalista, aquellos que estaban mucho más consecuentes, fueron postergados, ¿no? Entonces se ve que ahí detrás había negociaciones de otro tipo.
Y en ese sentido, en mi caso no era de extrañar, pero de alguna manera también pensábamos que significaba una derrota contra Keiko. Del fujimorismo. Definitivamente. Y de lo que representa. Y de lo que representa. Por tanto, esa derrota debería haberse profundizado. Junto con la derrota a Keiko, no solamente es una derrota a la persona Keiko, es una derrota a todo ese sector, a la línea económica marcada por su padre y de los años 90, a la abertura y a la corrupción que se inicia y al sistema absolutamente neoliberal y casi informalidad en todo Pero sentido. ya en el gobierno no se está dando combate ni a la corrupción, se ha seguido el modelo económico. Ahora, a diferencia de lo que tú dices, hay quienes más bien ensalzan la capacidad de Ollanta Humala de moderarse, de no poner en riesgo el crecimiento sostenido del país, que es un hecho, de haber entendido algunas cosas como estadista y dejar el discurso radical o estos grandes cambios que dicen no se pueden hacer bajo ninguna circunstancia de un día al otro y que en todo caso pues será muy lento, pero que lo que está haciendo Humala es lo sensato, lo correcto, lo que el Perú necesitaba. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que eso no es así. Hay sectores, muchos sectores que lo acompañaron en toda la campaña y en los primeros meses de su gobierno, que manifiestan, por ejemplo, de que, sobre todo aquellos sectores que se llaman Ciudadanos por el Cambio, ¿no?, de que Humala ha sido secuestrado, que lo han copado, que sectores de derecha lo han... Eso para mí es absolutamente, es una candidez, es ingenuo pensar eso, ¿no? Él mismo está optando por oportunismo. Él es el que ha buscado el apoyo de los sectores más retardatarios. El asunto está que yo creo que Humala, a partir de diciembre, fue cuando verdaderamente se mostró lo que es su gobierno. O sea que ahí yo creo que no tiene, a mi manera de ver, hay un aspecto contradictorio, porque si bien por un lado para poder llegar él tuvo que aceptar sectores que inclusive ideológicamente tal vez o por trayectoria se aproximaban a configurar cierta imagen de izquierda, ¿no? Pero de ninguna manera esto le hubiera servido a él, inclusive como una base de negociación y de resolución de conflictos sociales. O sea, lo que se ha visto es todo lo contrario, el agravamiento de los conflictos sociales, ¿no? La confrontación, ha habido ya militar, 14 muertos o 17 muertos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y en eso no solamente pierde él, porque ahí se ve una persona que no maneja, ¿no?, las crisis. Y los conflictos sociales, muchos de ellos, tenían por supuesto una base justificada, ¿no? O sea, no vamos a pensar de que el reclamo, ¿no?, de ciertos sectores, por ejemplo, en Paita, pescadores, que podría haberse manejado, no sabemos, esto ha quedado todavía sin análisis, si era correcto o no era correcto, porque ¿a qué sector se inclina el Ministerio de la Producción cuando da mayor abertura a la pesca a cierto tipo de pesca y que hubo reclamos? ¿Por qué se responde con bala? ¿Por qué los reclamos de Espinar, ¿no?, y se reacciona de esa manera, capturándolo, prácticamente secuestrando al alcalde y llevándolo preso, ¿no?, a una jurisdicción que no corresponde, diferente, rompiendo el, ¿no?, Estado de Derecho? Y después, si tenían o no razón, si la vicaría de Sicuani apareció y de cierto modo decía, sí, pues en efecto, a pesar de que X trata como minera, tenía un trato mucho más amigable con las comunidades, sin embargo, es innegable de que había también contaminación. Hablemos de Conga. Yo pienso que este año
de gobierno se podría llamar el año Conga de Humala, porque tanto los mensajes que ha dado a la nación, los momentos más críticos han estado relacionados a este problema, y además es ahí donde se ha notado más este giro en la actitud del gobierno. ¿Qué piensas tú respecto a este problema irresuelto de Conga? Yo creo que Humala cometió un gravísimo error cuando fue a declarar frente a una oposición que Conga va. Es decir, no se planteó como un Estado que iba a analizar el tema, ¿no? Entonces parecía que ya tomaba partido decididamente. Y el tomar partido por Conga no ha sido solamente el hecho de tomar partido por una empresa, una explotación minera de una compañía de Ñumo y Anacocha, ¿no?, en Cajamarca, sino de todo un tipo de política nacional. Y esto, como tú bien lo dices, el año del Conga marca también un tipo de desengaño, porque cuando él ingresó como presidente dijo que prometió de que iba a haber una nueva forma de trato con la minería. Tanto es así que dijo que bueno, que se iba al principio a grabar con la minería en las sobreganancias, y después entró una negociación, y que la negociación de 3.000 millones no era tal, y fue bajando y bajando. Entonces realmente ha habido a los ojos de la población una cesión. Y ¿Había otra forma de solucionar Conga, o este es un caso que realmente no admitía ya, sea lo que fuera, hubiera habido el conflicto? ¿Qué crees tú? Yo creo que por supuesto que había otra forma de solucionar lo de Conga. Y solo basta el hecho de decidir de que el estudio de impacto ambiental sea revisado, ¿no? Y sea revisado por diferentes técnicos de carácter internacional, porque lo que al final se apeló a un peritaje fue pues dejar en parte lo que ya la propia población y los líderes locales pedían, es decir, de que no se afecte las 4 lagunas, ¿no? Se afecten únicamente 2. O sea que ahí hay mucha vacilación, y esa vacilación no es solamente con una empresa, es una vacilación con respecto a una forma de economía que el país está pasando. Ahora, es verdad que se requiere la minería y se requieren estas inversiones grandes, y que probablemente Ollanta Humala había puesto en este proyecto de una inversión alta una esperanza de aparecer como un líder que podía combinar efectivamente estas políticas de inclusión con un proyecto exitoso de inversión. Parece que se hubiera puesto a prueba él mismo, su propio gobierno, en sacar adelante el Conga va, hasta el punto de haber acuñado una frase, ¿no? Conga va, cuando en realidad es un problema que no se va a resolver en el país, es un problema estructural, ¿no? Yo creo que cuando mencionamos que lo de Conga y lo de la minería era como volver a los siglos XVI, XVII de las encomiendas, ¿no? Pareciera que el país se reparte y se da en concesión a cualquier empresa de carácter extractivo, ¿no? Lo que vemos en términos de inclusión social, ¿qué cosas para el gobierno de inclusión social? Es beca 18, pensión 65, pero cuando decimos la gran inclusión social que ha habido en el país, es que el mundo urbano, y principalmente Lima, el centralismo endémico de Lima, a costa casi de una colonización interna, ha visto, por supuesto, subestimado y ha subyugado el mundo rural, y principalmente el mundo rural andino. No hay un solo proyecto desde la época de la colonia, inclusive de los últimos años de gobierno, gran proyecto que se haya hecho en las zonas andinas que haya sido de carácter endógeno. Todos han sido de carácter exógeno, es decir, no hay proyectos, inversiones que se hayan hecho para favorecer las poblaciones locales. Todo ha sido hecho o para favorecer
sectores o un centralismo limeño, como es el caso, por ejemplo, hasta la explotación del agua o la energía del Mantaro o el gas del Camisea, que todo va y centraliza todo para Lima o para el exterior. Es decir, volvemos a los años... O para, ¿no?, las grandes las empresas. Grandes, exacto. O sea... Como las mineras. ¿Cuál es el gran proyecto? ¿Cuál es el gran proyecto? Las grandes inversiones aplicadas en las zonas rurales y sobre todo las zonas rurales andinas. ¿Cómo se puede hablar de inclusión cuando esas zonas siguen siendo depredadas? ¿Qué cosa queda para ellas? Solo quedan los pasivos ambientales. Entonces, eso debe cambiar. Yo creo que inclusive en el caso de la minería que se da en el país es una minería absolutamente extractiva de una economía primaria, aprovechando una burbuja internacional. Que no va a ser sostenible en el tiempo. No va a ser sostenible. Varios analistas ya están alertando. Es cierto que tenemos un ciclo de crecimiento en base a exportaciones de materias primas, como lo hemos tenido tantas veces en la historia, con el guano, el salitre, el caucho, inclusive el arroz, el azúcar en las épocas de las guerras, en fin. Pero ese bienestar temporal se dilapida, no se cambian cosas de fondo y volvemos a la situación de siempre. Y ahora muchos alertan sobre eso, pero no hay una acción de gobierno, no hay un plan que diga, ok, con estas ganancias vamos a comenzar a cambiar nuestras estructuras productivas, o por lo menos vamos a hacer una gran inversión en educación, en salud, en reducir estas brechas en estos sectores que tú mencionas, andinos y los más postergados, porque manteniendo eso no va a poder haber un desarrollo. ¿Por qué nadie está haciendo nada al respecto? Ese es el gran drama del país. Yo creo que la gran exclusión es una exclusión que va más allá de lo social, es inclusive una exclusión territorial, ¿no?, a sectores postergados, inclusive a los países amazónicos. Eso ya lo dijo Alan García cuando dijo los perros del hortelano o los ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Pero esto lo que trae aparejado es una enorme desconfianza. Entonces la minería o sectores clave, tal vez aprovechando este momento, podría ser la oportunidad, primero, de mejorar las condiciones sanitarias en las que vive la población, de invertir en salud, en educación, en ciencia, en tecnología, en industrialización, en desarrollo paralelo de la agricultura. Yo creo que la gran crisis del futuro no va a ser la energía ni la falta de materias primas, va a ser la crisis de alimentos y de agua. Entonces, ante las condiciones de un cambio climático y las condiciones de un país que cada vez necesita alimentarse, no apuesta el país por un desarrollo sostenible en el aspecto ambiental como también en el aspecto económico, porque un desarrollo sostenible implicaría también una industrialización que garantizase empleo estable, productivo y desarrollado. ¿Por qué exportamos materias primas y por qué no transformamos las materias primas en maquinarias? O sea, ¿por qué tenemos que continuar siendo un país tan primario? Porque no hay una visión respecto a eso. Exacto. ¿No? Ahora, ¿cuánto daño le hace este nuevo desengaño de un candidato apoyado por un muy buen sector, sobre todo por los sectores excluidos, los menos favorecidos que tú mencionas? Porque desde la época de Fujimori vivimos lo mismo, y entonces yo no sé si la democracia, el régimen democrático en el país va avanzando o va retrocediendo, porque Fujimori dijo que no iba a ser el shock y lo hizo. Posteriormente Alejandro Toledo se presentó como el cholo de Harvard y realmente su gobierno le dio la espalda a estos sectores populares, ¿no? Tal cual como Humala. Alan García prometió una serie de cosas en su supuesto convicción socialdemócrata, en fin, ex izquierdista, y se fue más a la derecha. Y Ollanta Humala ya pues es el sumum de estas transformaciones, ¿no? Como dice Sinesio López, aquí la única gran transformación es la del propio Ollanta Humala. Exacto. ¿Cuánto daño le hace eso al régimen democrático
a la política en nuestro país? Yo creo que lo que trae aparejado es un mayor desengaño. Y otra cosa, es un daño enorme, porque podemos terminar es el país a ser abandonado a manos de aventureros, explotadores, de que prolifere, por supuesto, el narcotráfico, que caigamos en un régimen donde el país se segregue, ¿no?, en parcialidades no solamente sociales, sino inclusive hasta delincuenciales, como es el caso de estas bandas narcoterroristas, porque donde ellos están, a mí nadie me va a decir que este camarada Gabriel se pasea por la convención como si fuese Pedro en su casa. Eso está pasando. O sea, y se pasea adelante los machiquengas. Entonces, esa población, los machiquengas, dicen, bueno, este Estado, ¿no?, el gobierno de Lima, ¿qué beneficio nos trae a nosotros cuando el balón de gas, ¿no?, en Camisea para la población local cuesta 60 soles? Cuando una botella de agua mineral le cuesta a ellos 3, 4 soles. Cuando una botella de aceite, todo es más caro, ¿no? Y los ven pasear y dicen, nos vamos a enfrentar a ellos. Lo único que está favoreciendo es de que realmente está favoreciendo un régimen, una posibilidad de que esto sea ingobernable. Porque lo que está pasando con la población, que existe ya una población urbana de una clase media, por supuesto pensando en una masa crítica, ¿no?, es de que pierde constantemente, ¿no?, la confianza, sobre todo en los políticos, ¿no?, en las instituciones. Entonces, lo que vamos a ver es que lo peligroso es que el país se encamine hacia la desinstitucionalización, hacia sectores que hagan mafias, que gobiernen y que hagan lo que quieran, ¿no? Y eso está a punto de pasar. De ocurrir. Bueno, por último, aprovechando tu condición de arquitecto y de miembro de la superintendencia del centro histórico, yo te quería preguntar, ¿qué piensas o qué tienes que decir en relación al gobierno local también, ¿no? A año y medio de gestión, hay también una especie de gran desengaño porque las grandes obras prometidas en realidad se han convertido en calles cerradas, obstruidas, el transporte está peor que nunca, y luego este desencuentro que en una ciudad patrimonio como esta es donde menos debería existir entre el gobierno municipal y la dirección de cultura, ¿no?, y que parece irreconciliable por el momento y que parece que hay una actitud de imposición por la vía de los hechos consumados de parte del gobierno municipal. ¿Qué reflexión tienes respecto a Arequipa como ciudad patrimonio? ¿En qué situación estamos en este momento? Yo creo que en realidad está pasando a nivel local algo que no necesariamente debería seguir el mismo rumbo del gobierno nacional. Es decir, dentro de un contexto nacional, lo que podría haberse conseguido es más bien fortalecer los gobiernos locales. Y el fortalecimiento de gobiernos locales se podría haber logrado con por supuesto, con asumir tareas de gobierno y hacer tareas de gobierno consensuado. Que solamente lo que haría es precisamente analizar las necesidades de la población y sus requerimientos para alcanzar bienestar, ¿no? Es el caso, soy miembro de la superintendencia y lamentablemente no es el caso que vemos en el gobierno municipal, ¿no? En el gobierno municipal existe un organismo como la superintendencia, la gerencia del centro histórico, existe el Ministerio de Cultura, ¿no?, existen las universidades, pero no se ha hecho ningún tipo de consulta. Y el alcalde no se ha asesorado, ni siquiera ha preguntado qué cosa es lo que, en términos, por ejemplo, de desarrollo o de salvaguardo, de conservación del patrimonio, ¿no?, y de rescate del patrimonio, continuando la revitalización del centro histórico de Arequipa, podría hacerse. Eso no ha habido. O sea, se ha llegado al gobierno sin un programa muy claro, rodeado de no sé qué grupillos, ¿no?,
que absolutamente ignorantes de las necesidades. Entonces se hace cosas como el Patio Puno. Y preguntémonos nosotros, en el caso del Patio Puno, los grandes cuestionamientos son que el Patio Puno, siendo parte del área de amortiguamiento del centro histórico, declarado y aceptado por UNESCO, y por tanto está en las normas, forma parte inclusive de las ordenanzas municipales, y tenía obligación de haber entrado a consulta, ¿no? Y además una zona tan tradicional, el Patio Puno, es declarado ambiente urbano monumental, ¿no? La estación, la Casa Blaisdell, etcétera, era la gran reserva de suelo, y esa gran reserva hubo hasta una ordenanza que se determinó que sea para equipamiento urbano cultural y recreativo. Preguntémonos, en el país inclusive no hay un museo del niño. Los museos de ciencia y tecnología que el Patio Puno ha podido ofrecer la gran oportunidad, por ejemplo, a partir de la existencia, ¿no?, de una infraestructura férrea que dada la carta todas las cartas de UNESCO, la Carta de Venecia, los tratados de Nara, la Carta de Quito, establece que las evidencias históricas deben permanecer y por tanto deben ser puestas en valor. Por tanto, los rieles, los vagones, las locomotoras, incluso almacenes podrían haberse reciclado y haberse parte de mantenido. Exacto, tipo de uso. Exacto, hubiera podido dar un uso lúdico, ¿no? Y podría haberse, por ejemplo, los vagones aprovechar como para talleres, para habilitar a los niños. Podría haberse hecho un lugar donde la niñez pudiera haber desarrollado todo lo que es el desarrollo tecnológico, cómo se inició históricamente, y poder llegar al conocimiento inclusive de los modernos sistemas de transporte en el mundo. Bueno, pero eso lo que hay ahora es un domo de color verde que el Ministerio de Cultura, se ha sabido ya, insiste en su desmontaje, y la municipalidad lógicamente insiste en mantenerla, porque además se genera un serio problema de gestión de los recursos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con el presupuesto ese invertido si es que hay esta necesidad de desmontarlo? Que no creo que lo haga, francamente, el alcalde, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo lo que creo es que lo debe hacer. Pero hay una cuestión, aquí se ha alegado, o los autores y el equipo del municipio alega, de que eso fue hecho con permiso del Ministerio de Economía y Finanzas, con el SNIP, el famoso SNIP. Pero el SNIP, ¿no?, ese tipo pero de temas. El SNIP lo que aprueba es un programa general y un control contable, pero el SNIP no autoriza hacer barbaridades. O sea, el SNIP no está para un SNIP. El Ministerio de Economía y Finanzas no puede calificar un proyecto. Ni el impacto urbano. Claro, si es de acorde con el patrimonio del local. Claro. Eso no puede hacerlo. Entonces, lo que yo creo que debe en efecto demostrar, pero ese costo, de lo que en efecto hay un costo, debería ser cargado a los autores. Debería ser cargado inclusive al propio alcalde. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Claro, los ingenieros, sus asistentes, los proyectistas, tendrían que pagar, ¿no? Eso es, porque si no, de otra manera, estamos diciendo que puede pasar cualquier cosa. Estamos institucionalizando la informalidad, la sacada de vuelta. La sacada de vuelta. Exacto. ¿No? O sea, nos valemos de artificios de carácter contable, etcétera, y podemos hacer cualquier cosa, y así todo vale, ¿no? Y así podemos llegar. Entonces, y eso puede pasar. Y yo quisiera advertir sobre una cosa que es también sumamente grave. Aquí, sin que se sepa mucho, sin mucha publicidad, se ha dado el plan director de la ciudad a una empresa, un señor, un arquitecto venido de Granada, de España, que se llama García de los Reyes Arquitectos. ¿Quién le ha dado eso? ¿El municipio? El municipio. Yeah. Yo sé que lo han contratado por más de $1 millón a este señor para ser plan director. Se le va a pagar, ya lo tiene, y parece que es un plan director donde se van a cambiar una serie de usos, un plan director a la carta. O sea, ¿a la carta de qué? De la gestión municipal de los apetitos, actual. Claro. O sea, Arequipa va a ser verde, porque es el color de... ¿Hasta qué punto? No por la vegetación, ¿verdad? Sino porque es el color del
del movimiento político del alcalde. Exacto. O sea, zonas que han sido calificadas o zonificadas para área verde o área paisajista podrían fácilmente, y ya están cayendo, fácilmente ser urbanizadas y hacerse lo que se quiere. Entonces perderíamos otro de los enormes valores de la ciudad, que es la cuenca del río Chiri. Es un tema muy amplio que espero que tengamos oportunidad de tratarlo en otro momento. Muchas gracias, Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mabel, un gusto. Igualmente. Hacemos una breve pausa, regresamos con más. La primera de ellas fue María Elena Ninantay Rivera, de 26 años, a quien habría asesinado cuando el apodado Tunche vivía en la ciudad de Madre de Dios. ¿Y con quién salió esta chica? La última persona con quien salió ha sido este sujeto. El plazo venció el 13 de julio y Cusco no había presentado nada. El día 16 recién presentó un documento en el que plantean que el estudio completo demoraría por lo menos 30 meses